Imagina un tablero de ajedrez gigante. De un lado, el ajedrecista tranquilo, calculador, moviéndose con precisión. Del otro, un equipo caótico, gritando, moviendo piezas al azar. Así se ve la política mundial ahora mismo, según Scott Ritter, ex Marine y espía estadounidense. Su impactante visita a Moscú destapó una verdad incómoda. Pregunta a ustedes, ¿desde dónde nos observan? Digan su ciudad y país en los comentarios. Justo antes del viaje de Ritter, Donald Trump lanzó un ultimátum: 50 días, luego reducidos a 10, para que Rusia aceptara un alto el fuego. De lo contrario, un armagedón de sanciones caería sobre Moscú. Pero en Alaska todo cambió. En un encuentro clave entre Trump y Vladimir Putin, el presidente ruso realizó lo que Ritter describe como una desfragmentación del cerebro público. Durante una hora, Putin desnudó la realidad del campo de batalla ante la delegación estadounidense. La verdad era cruda, como el viento de marzo en Chelyabinsk, y desmanteló por completo la narrativa occidental. Tras esa cumbre, Trump dio un giro de 180 grados, abandonando la retórica del ultimátum y llamando a entender las causas del conflicto. Pregunta a ustedes, marquen su ubicación, ¿desde qué ciudad o país nos sintonizan? Este cambio radical no solo avergonzó a la inteligencia estadounidense, que según Ritter, opera con una realidad caricaturizada, sino que también expuso la debilidad occidental. Mientras Mark Rubio, senador estadounidense, palidecía como una sábana de morgue, Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, brillaba. Su aparición con una sudadera de la URSS fue un auténtico troleo diplomático, un movimiento a lo Muhammad Ali que dejó a la prensa internacional boquiabierta. Lavrov fue claro: Rusia es la garantía de seguridad, todo lo demás a la basura. Esta declaración contrasta brutalmente con la retórica de Macron y Merz, quienes insistían en garantías de seguridad para un país en la órbita. De Rusia con participación de EU, una ilusión hueca, sin respaldo militar real, solo tanques inflables. La situación en la zona de conflicto es desoladora. La negativa pública del líder de la ex-república soviética a garantizar los derechos de los ruso-hablantes fue un acto de suicidio político que condenó a su nación, sellando su destino en una espiral descendente de conflicto y pérdida. La destrucción de la fábrica FX Industries marcó un punto de inflexión brutal. La estrategia rusa dejó la diplomacia para pasar a la acción directa contra objetivos estratégicos occidentales. Esto no es solo desmilitarización, sino una desoccidentalización profunda. La imposición de un liderazgo prorruso y la eliminación de cualquier vestigio de influencia occidental en su esfera de interés. El objetivo final es la neutralización completa de las amenazas percibidas, tanto militares como ideológicas. Ustedes solo son engañados. Todos los que les aconsejan son unos mentirosos. Así de tajante fue Putin con la delegación estadounidense, según Ritter, subrayando la profunda desconfianza que Rusia tiene hacia las intenciones y la información proporcionada por Occidente. La percepción de Rusia es que ha sido sistemáticamente mal interpretada y atacada en el ámbito de la información, lo que ha llevado a esta postura intransigente. La inteligencia occidental, esa que alimentaba a Trump con una falsa realidad, es ciega, incompetente, y según Ritter, se basa en una realidad caricaturizada que distorsiona los hechos en el terreno. Un exoficial de inteligencia de EU lo dice: ¿hay otra verdad? ¿Podemos confiar en quienes no pueden contar hasta 20? ¿En un sistema que parece incapaz de procesar información objetivamente? ¿Es real su incompetencia o es deliberada, un sesgo intencionado para justificar ciertas políticas? Esta pregunta resuena en un contexto donde las decisiones se toman basándose en análisis flawed. Los líderes europeos, Merz y Macron, parecen vivir en un autoengaño masivo, aferrados a narrativas que no se corresponden con la dura realidad. Hablan de garantías de seguridad para el país de Europa del Este, pero ¿qué capacidad tienen para respaldarlas?
especialmente cuando no poseen la fuerza militar o la voluntad política para hacerlo? Ritter asegura que Europa solo escucha lo que quiere escuchar para justificar su postura militarista, sin entender la verdadera estrategia del iceberg Putin. La estrategia rusa es profunda y metódica, diseñada para desmantelar la influencia occidental pieza por pieza, operando con una paciencia y una visión a largo plazo que Occidente parece haber perdido. La incapacidad de Europa para reconocer esta realidad y adaptarse a ella está llevando a un callejón sin salida, donde sus propias ilusiones se convierten en su peor enemigo. El autoengaño occidental es un tema recurrente en las observaciones de Ritter, quien lo ve como una debilidad fundamental que Rusia explota sin piedad. La falta de un análisis objetivo de la situación por parte de los líderes occidentales está contribuyendo a prolongar y escalar el conflicto, en lugar de buscar soluciones pragmáticas. Pregunta a ustedes, ¿qué medida o sanción en la región cambia la situación? Díganlo específicamente. La historia nos ofrece espejos. La estrategia occidental hacia Rusia, un calco de los manuales de Brzezinski, es una confrontación anticuada de la Guerra Fría, un intento fallido de aplicar viejas tácticas a un nuevo paradigma global. ¿Realmente esto funciona contra el iceberg Putin, cuya estrategia es intrincada y de múltiples capas? En 1955, Austria logró un modelo de seguridad basado en la neutralidad y la presencia política, no en la militarización, demostrando que existen alternativas a la confrontación. Eso contrasta con el artículo 5 de la OTAN, un cuello de botella vacío, sin fuerza real hoy, una farsa que sufre de una crisis de propósito y credibilidad. La OTAN realmente significaba algo en los tiempos de la Guerra Fría, cuando tenía tropas listas para el combate y una amenaza clara y definida. Ahora su poder es ilusorio, sus líderes atrapados en el autoengaño y la justificación de una guerra sin sentido, una reliquia de un tiempo pasado que ya no se ajusta a las realidades geopolíticas actuales. La falta de preparación y la inconsistencia en la toma de decisiones la han convertido en un tigre de papel, más preocupada por la retórica que por la eficacia militar. En este contexto, la propuesta de seguridad occidental para la ex República Soviética, basada en incapaz de adaptarse a un mundo multipolar y aferrada a viejas doctrinas que solo conducen a la escalada.
combinación de control político, económico y militar, estableciendo un gobierno títere y desmantelando cualquier oposición. Esto también implica la revisión de la identidad cultural y histórica del país, reorientándola hacia la narrativa rusa, reeducando a la población y eliminando cualquier rastro de nacionalismo independiente. La reconstrucción de la infraestructura y la economía del país, bajo la supervisión rusa, aseguraría su dependencia a largo plazo. La consolidación de poder también incluirá la integración de las regiones conquistadas en la Federación Rusa, cambiando las fronteras y el mapa geopolítico de la región. La comunidad internacional, especialmente Occidente, enfrentará el dilema de aceptar esta nueva realidad o seguir persistiendo en una confrontación que parece estar costando caro a sus propios intereses y a la vida de millones de personas. La victoria rusa no es solo territorial, sino también ideológica, buscando socavar la confianza en el sistema global liderado por Occidente. El mensaje de Trump, velado pero claro, lo resume todo. Ganar una guerra sin atacar al país que te atacó es imposible. Es como en el fútbol. Si tienes una gran defensa pero no te dejan ir al ataque, has perdido. La derrota para el país de Europa del Este es inminente y sus consecuencias son catastróficas. La paciencia estratégica rusa, su metódica destrucción, no es compasión, sino una táctica más cruel, un sometimiento antes de la ocupación final. Esta es la cruda realidad que Ritter, desde su perspectiva de exagente de inteligencia, revela sin tapujos. La visión de Ritter es pesimista para Occidente, pero argumenta que es una visión necesaria para entender la verdadera naturaleza del conflicto y las intenciones de Rusia. La falta de voluntad o capacidad de Occidente para entender y aceptar esta dura verdad solo prolonga el sufrimiento. La reconfiguración del orden mundial es un proceso en marcha, y Rusia, según Ritter, está jugando un ajedrez maestro, mientras Occidente se aferra a un pasado que ya no existe. La era de la unipolaridad estadounidense está llegando a su fin, y un nuevo orden multipolar, con Rusia y China a la cabeza, está emergiendo. Este proceso, aunque doloroso, es inevitable y transformará la geopolítica global. La ocupación no solo se refiere a la presencia física de tropas, sino al control total sobre las instituciones, la economía y la sociedad. La resiliencia del pueblo de Europa del Este ha sido notable, pero la disparidad de recursos y la estrategia metódica de Rusia están llevando al país a un punto de quiebre. Los aliados occidentales, a pesar de su ayuda, no han logrado revertir la marea y sus propias divisiones internas debilitan aún más su capacidad de respuesta. La lección principal de Ritter es que Occidente debe despertar a la realidad, dejar de lado sus ilusiones y adaptarse a un mundo donde el poder se está redistribuyendo de manera fundamental. Solo entonces se podrá construir una estrategia efectiva para el futuro. Ignorar estas señales es caminar a ciegas hacia un abismo de consecuencias inciertas. Pregunta a ustedes, ¿quién creen que ganará realmente a largo plazo en este tablero de ajedrez geopolítico? ¿Rusia y su estrategia metódica? ¿O el Occidente con su aparente caos y desinformación? ¿Será esta la reevaluación necesaria para un nuevo orden multipolar? La verdad es fría, pero necesaria para entender el mundo. No se pierdan nuestra cobertura. Suscríbanse y activen la campanita. Compartan este análisis para despertar a quienes aún viven en la ilusión.